Si no eres capaz de conseguir 5.000 euros para que estas navidades pueda quedar bien con la familia, no te molestes en volver a esta casa. Al escuchar el ultimátum de mi suegra, no lloré ni supliqué. Me dirigí en silencio a la notaría y, sin que nadie lo supiera, firmé los papeles para vender el piso de 3 habitaciones en el que vivían mi marido y ella, justo antes de las fiestas, para recuperar mi inversión. El mediodía del 24 de diciembre, en lugar de dinero, envié al grupo de chat familiar una foto del hijo de mi suegra, usando el dinero ganado con mi sudor y lágrimas para comprarle una moto a su amante. Toda la familia política se quedó helada, dándose cuenta con un temblor de que lo habían perdido todo, convertidos en personas sin hogar el mismo día de la reunión familiar. Mi nombre es Sofía. ¿Lo creen ustedes? El sacrificio de una mujer, si se entrega en el lugar equivocado, se convierte en una tragedia. Pero la crueldad en el momento justo es el antídoto que te salva la vida. Les invito a escuchar mi historia. El timbre del teléfono sonó con la insistencia de una sirena de alarma en medio de la soleada mañana, rompiendo la escasa paz de un 22 de diciembre. Me sobresalté y casi se me cae el bolígrafo que sostenía entre los dedos. La oficina de la agencia inmobiliaria en los días previos a la Navidad era un caos similar a un mercado a rebosar. El sonido de los acuerdos cerrados, las discusiones sobre precios y el zumbido constante de la impresora se mezclaban, creando una caótica sinfonía sobre el pan de cada día. Levanté la vista hacia el calendario colgado en la pared, donde el número 24, día de Nochebuena, estaba marcado en rojo con un rotulador. Era el día que había planeado cerrar la venta de la última parcela en la sierra. Solo si esa transacción salía bien, tendría liquidez para afrontar esta Navidad. Por ahora, aunque gestionaba propiedades valoradas en cientos de miles de euros, en mi cartera apenas quedaba efectivo, pues todo mi capital estaba inmovilizado en escrituras esperando un comprador. La pantalla del móvil mostró 2 palabras: mi suegra. Respiré hondo, tratando de calmar mi agitado pulso antes de deslizar el dedo para contestar. Dígame, Pilar. Al otro lado de la línea no hubo ni un saludo ni una pregunta sobre si había comido o si el trabajo de fin de año era agotador. La voz de mi suegra Pilar resonó, metálica y autoritaria. Era el tono de una mujer acostumbrada a ejercer un poder absoluto en la familia durante décadas. Sofía, ¿eres tú? Hoy ya es 22. ¿Cuándo piensas traer el dinero para las compras de Navidad? ¿Acaso quieres que esta casa se cubra de moho? Tragué saliva, esforzándome por mantener un tono lo más suave posible. Pilar, estoy intentando arreglarlo. Unos clientes prometieron dar la señal por unas parcelas, pero aún no han hecho la transferencia. Deme unos días más. ¿Unos días más es cuándo? Pilar me interrumpió, su voz tan afilada como un cuchillo contra una piedra. No me importa cómo hagas tus negocios, ni me interesan tus terrenos. Solo sé que este año celebramos el 80 cumpleaños del tío abuelo. Toda la familia, hasta el último primo, vendrá a casa por Nochebuena. Así que más te vale conseguir 5.000 euros. Y tienen que ser 5.000, para que pueda comprar vino de reserva, jamón ibérico de bellota y tener dinero para el aguinaldo de todos los sobrinos. 5.000 euros. La cifra bailaba ante mis ojos, mareándome. Para una familia de funcionarios normal, 5.000 euros era una fortuna para gastar en Navidad. Sin embargo, para mi suegra era la cantidad mínima para mantener las apariencias ante los demás. Pilar, ahora mismo no puedo conseguir 5.000 euros. He invertido todo el dinero en las propiedades, y para recuperarlo, alguien tiene que comprar. Ese es tu problema, Pilar gritó, con un volumen tan alto que varios compañeros de la oficina se giraron para mirarme con lástima. ¿Tienes fama de ser una agente inmobiliaria de éxito? ¿Conduces un buen coche? ¿Usas un móvil de última generación? ¿Y ahora le regateas a tu suegra unas migajas? Te lo advierto. Si este año la mesa no está a rebosar, si no tengo dinero suficiente para quedar bien con la familia, no te molestes en volver a esta casa para celebrar la Navidad. En mi casa no hay sitio para una nuera tacaña que mancha el buen nombre de la familia. La fecha límite es el 24 de diciembre. Si no hay dinero, ya sabes lo que tienes que hacer. El tono seco de la llamada finalizada resonó en mi oído. Dejé caer la mano, y el teléfono se deslizó sobre la fría superficie de la mesa de cristal. La impotencia se apoderó de mi pecho, formando un nudo amargo en mi garganta. 9 años como nuera, y ni una sola Navidad en paz. Cada año, las mismas exigencias, las mismas peticiones irrazonables en nombre de la dichosa apariencia. Pilar siempre había asumido que mi trabajo era un camino de rosas, que el dinero caía del cielo, por lo que se sentía con derecho a exprimirlo sin piedad. Me quedé absorta, mirando el ajetreo de la gente tras el cristal de la oficina. El espíritu navideño inundaba las calles,
pero para mí solo era una carga de 1000 kilos. Justo cuando iba a masajearme las sienes palpitantes, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Javier, mi marido. Lo abrí a toda prisa, esperando una palabra de aliento, o al menos un gesto de comprensión por parte del hombre con quien compartía mi vida. Pero no. El breve mensaje era tan frío y cruel como la llamada de su madre. Mamá me acaba de llamar. Está muy enfadada. Y tiene razón. A ver cómo te las arreglas. Con tu trabajo, no puedes permitir que mamá se preocupe por el dinero. No me dejes en ridículo delante de la familia. Tengo que poder mirarles a la cara. Leí y releí el mensaje, sintiendo como si alguien hubiera clavado otro puñal en mi herida sangrante. ¿Quedar en ridículo? Él temía quedar en ridículo. ¿Y mi esfuerzo, mi preocupación y mi propia dignidad? ¿Dónde quedaban? Resulta que, a los ojos de mi marido y su familia, yo no era más que una máquina de imprimir dinero. La frustración acumulada durante tanto tiempo estalló de repente. Pero no lloré. Las lágrimas de Sofía, la agente inmobiliaria, no caen tan fácilmente. Apreté el teléfono con fuerza, y una chispa de determinación brilló en mis ojos. Si ellos valoraban el dinero por encima de los afectos, les enseñaría el verdadero valor del dinero. El mensaje de Javier, apenas 2 líneas sin adornos, tenía la capacidad de herir como un cuchillo afilado. Mamá tiene razón. A ver cómo te las arreglas. No me dejes en ridículo delante de la familia. Apagué la pantalla del móvil, lo tiré en el bolso y me lancé con el coche al denso tráfico del atardecer. El viento helado de diciembre me golpeaba la cara, pero no era tan frío como mi corazón en ese momento. 9 años atrás entré en la casa de mi marido con el mayor de los dotes, la resignación y la paciencia. Mi madre me había dicho: una concesión evita 9 problemas. Grabé a fuego esa frase como guía para mi vida de casada. Creí que mi sacrificio silencioso me traería la paz en el hogar. Pero ahora, a las puertas de un nuevo año, me preguntaba: ¿cuánto tiempo más podría aguantar? ¿Hasta cuándo? Si mi paciencia se consideraba una obligación evidente, al llegar a casa, el ambiente en el salón era tan opresivo como el aire en una caja cerrada. Pilar veía la televisión con el volumen muy bajo. Desde la cocina, el tintineo de platos y cubiertos llegaba como una advertencia. Era su forma de mostrar descontento. Golpear cacerolas y sartenes en lugar de hablar directamente. Bajé a la cocina. La cena estaba servida, pero fría y desangelada. La sopa de verduras se había vuelto de un color amarillento y mustio, y unas cuantas rodajas de merluza rebozada yacían secas en el plato. Javier estaba sentado en el sofá, navegando por su teléfono. Al verme llegar, ni siquiera levantó la vista, solo soltó una frase insípida. «Ah, ya has vuelto. Siéntate a cenar, que mamá está esperando». La cena transcurrió en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de la masticación y los suspiros deliberados de Pilar. Javier comió un par de bocados y dejó los cubiertos para empezar con su cantinela habitual de fin de año. «¡Qué agobio, cariño! Este año la empresa va fatal. El jefe ha anunciado recortes en la paga extra de Navidad y la de beneficios ni se la espera. Con este panorama, mejor no salir de casa en todas las fiestas. Nos quedamos bajo la manta y así ahorramos». Pilar me lanzó una mirada de reojo y chasqueó la lengua. Los hombres trabajan como bestias todo el año y las empresas son así de ingratas. Bueno, por suerte en esta casa hay alguien que gana dinero, que mueve terrenos y propiedades por miles de euros. Esa persona tiene que saber ocuparse de las cosas. No se puede depender del sueldo miserable de un marido. Tragué el bocado sintiendo un nudo amargo en la garganta. Javier se volvió hacia mí, cambiando a un tono falsamente dulce. «Sofía, ¿y si miras si te queda algo del oro de la boda? Podrías vender un poco para dárselo a mamá. ¿O podrías retirar parte del capital que tienes invertido en esos terrenos? El dinero no te lo puedes llevar a la tumba. Lo importante es el cariño, la familia y quedar bien con los parientes. Mamá ya es mayor, solo quiere un poco de reconocimiento. No seas tan calculadora, que se te va la suerte». Escuchar a mi marido me dejó atónita. Consideraba el oro de la boda, mi último recurso personal, como algo insignificante. Quería que vendiera mi sudor y mis lágrimas para comprar el falso orgullo de su madre. Iba a replicar cuando mi mirada se posó en un rincón de la casa. Allí, junto al viejo zapatero, había un par de zapatos de hombre nuevos y relucientes. Unos mocasines de marca, de color coñac, con un diseño elegante y la suela impoluta, sin una mota de polvo. Soy una mujer de negocios, y de un vistazo supe que esos zapatos no costaban menos de 300 euros. Dices que la empresa te ha recortado el sueldo, que no tienes dinero para las fiestas. ¿Y esos zapatos de dónde han salido? Son 300 euros, no es poco. Javier se sobresaltó y por instinto encogió los pies, aunque llevaba zapatillas de casa. Su rostro palideció,
pero rápidamente se tiñó de un rojo intenso, por la ira o quizás por la vergüenza convertida en furia. ¿Me estás espiando? Eran de una oferta, me costaron solo unas decenas de euros. No cambies de tema. Estamos hablando de los 5.000 euros para mamá, ¿y tú me sales con unos zapatos para buscarme las cosquillas? Antes de que pudiera decir nada más, Javier se levantó de un salto y me señaló con el dedo. Su voz era un siseo, pero lo suficientemente audible como para que Pilar, que seguía viendo la tele, se girara. Y te diré una cosa, trabajas en el sector inmobiliario. Entre comisiones y plusvalías no te faltarán maneras de conseguir el dinero. No paras de quejarte. ¿O es que me estás ocultando un fondo secreto para dárselo a tu familia? No creas que por ser bueno soy tonto. Las palabras de Javier fueron como un jarro de agua fría que me dejó sin habla. ¿Un fondo secreto? Durante 9 años, cada euro que gané lo dediqué abiertamente a esta casa. Tanto que a menudo no tenía ni 50 euros en efectivo en el bolso. Y ahora mi marido, el hombre con el que compartía mi vida, me acusaba de ocultarle dinero. Miré a Javier y luego a los relucientes zapatos de cuero en el rincón. Un presentimiento helado se deslizó por mi mente, frío y afilado. Quizás debería tener un fondo secreto de verdad. Pero, irónicamente, en esta casa, la persona con un fondo secreto y que ocultaba secretos terribles no era yo. Al tirar la camisa blanca de Javier al cesto de la ropa sucia, arrugué la nariz instintivamente ante un olor desconocido que asaltó mi olfato. Era un perfume intenso, dulzón y empalagoso, completamente diferente al aroma fresco de jazmín que yo solía usar. Tampoco era el olor del suavizante barato que Pilar solía comprar para ahorrar. Esta fragancia era penetrante, provocadora, y se aferraba a las fibras de la tela en el cuello y los hombros como si quisiera marcar territorio. Estas últimas semanas, Javier había llegado tarde a casa continuamente con la excusa de siempre. A finales de año hay que atender a clientes, hacer relaciones públicas para conseguir contratos. Yo le había creído, o me había forzado a creerle. Por la naturaleza de mi trabajo, sabía que todo el mundo está ocupado en estas fechas, pero ese extraño aroma en el cuello de su camisa gritaba una verdad diferente, mucho más cruel que sus torpes mentiras. Bajo la luz amarillenta del lavadero a medianoche, examiné el cuello de la camisa como si fuera una forense. Una diminuta mancha de pintalabios color teja, casi invisible, pero situada justo en el borde del cuello, donde solo debería haber estado el sudor de mi marido. Mi corazón dio un vuelco y un escalofrío recorrió mi espalda. Con manos temblorosas, rebusqué en los bolsillos de su pantalón. El hábito de comprobar si había monedas antes de lavar se convirtió de repente en una búsqueda de pruebas. En el bolsillo izquierdo, mis dedos tocaron un trozo de papel arrugado y duro. Lo apreté en mi mano, sin abrirlo todavía, y volví sigilosamente al dormitorio. Javier dormía boca abajo roncando suavemente. El ronquido despreocupado de alguien que cree haber ocultado todo a la perfección. Su teléfono de última generación estaba boca abajo en la mesita de noche, como si intentara ocultar notificaciones o mensajes oscuros. Lo cogí, conteniendo la respiración, e intenté introducir la antigua contraseña, la fecha de nuestro aniversario de bodas. Contraseña incorrecta. Probé con la fecha de nacimiento de nuestro hijo Tito. De nuevo, error. Javier había cambiado la contraseña, algo que no había hecho en 9 años. La sospecha se convirtió en una ansiedad insoportable. Dejé el teléfono. Me senté en el suelo frío, apoyando la espalda en la cama, y sentí que la soledad me invadía. Lentamente, desdoblé el papel que había encontrado antes, alisándolo sobre mis rodillas. Era el ticket de compra de una conocida joyería. El papel térmico estaba algo arrugado, pero las cifras y las palabras eran dolorosamente nítidas. Collar de oro de 24 quilates con colgante de zafiro. La fecha y hora impresas en el recibo correspondían a la tarde anterior, justo cuando Javier me había enviado un mensaje quejándose de una reunión tensa y de que la empresa le debía dinero. Y la última línea, la cifra total, me dejó petrificada. Mis ojos se abrieron de par en par, sin poder creer la cruda verdad que tenía delante. 5.000 euros exactos. Soy agente inmobiliaria. Toda mi vida he trabajado con números. Mi agudeza profesional hizo que mi cerebro conectara los puntos al instante. 5.000 euros. Esa cifra me resultaba terriblemente familiar. Coincidía perfectamente, sin un céntimo de diferencia, con la cantidad que Pilar me había exigido por teléfono el día anterior para las compras de Navidad. Un escalofrío recorrió mi cuerpo desde los talones hasta la cabeza, poniéndome la piel de gallina. No había ninguna coincidencia aquí. Pilar me llama amenazándome para que le dé 5.000 euros por el honor de la familia. Javier representa el papel de hijo devoto pero sin recursos, presionándome para que pague. Y ahora, un collar valorado exactamente en 5.000 euros aparece en el bolsillo de su pantalón.
Resulta que el dinero para honrar a su madre no era para comprar vino de reserva o dulces para los invitados, sino para cubrir un agujero. Quizás Javier había usado sus ahorros secretos o un préstamo para comprar el regalo a su amante, y ahora necesitaba esa misma cantidad de mi parte para reponerlo. O peor aún, estaba usando a su propia madre como tapadera para sacarme dinero de forma legítima. Miré a mi marido, que dormía profundamente, y luego al recibo en mi mano. Era una obra de teatro perfecta. La suegra exige dinero, el marido se hace la víctima, y yo, Sofía, la mujer que se deja la piel en la calle, era la marioneta más estúpida en esta farsa familiar, llena de mentiras y cálculos. Mis lágrimas ya no caían. En su lugar, una sonrisa amarga y una mirada fría, la de alguien que ha visto el verdadero corazón de la persona que tiene delante. Para atrapar a un zorro hay que ser más astuto que él. Anoche lloré hasta quedarme sin lágrimas por la humillación. Pero esta mañana, frente al espejo, mientras me peinaba el pelo revuelto, me prometí a mí misma no permitirme ni un segundo más de debilidad. La autocompasión era un lujo que no podía permitirme. Soy Sofía, una mujer que ha luchado durante 9 años en el competitivo mundo inmobiliario, peleando por cada metro de terreno, por cada contrato, con los agentes más duros de esta ciudad. ¿Iba a dejarme vencer por un marido hipócrita y una suegra codiciosa? Me sequé los últimos rastros de lágrimas, me apliqué un labial rojo intenso y llamé por teléfono a Sergio, mi colaborador de mayor confianza, un experto local que controlaba una densa red de información inmobiliaria por toda la comunidad. Sergio, soy Sofía. ¿Dónde estás? Nos vemos en la cafetería de siempre, necesito pedirte un favor urgente. 15 minutos después, ya estaba en la habitual cafetería de la esquina, conocida como el centro de operaciones no oficial de los agentes inmobiliarios de la zona. El ruido del tráfico, el humo de los cigarrillos y las conversaciones sobre negocios millonarios se mezclaban con el tintineo del hielo en los vasos de café. Sergio ya me esperaba, con una expresión de curiosidad y astucia. Sofía, qué raro verte por aquí con tiempo libre. ¿Con la Navidad a la vuelta de la esquina? ¿No estás cerrando tratos? ¿Y para qué me llamas con tanta prisa? Fui directa al grano. ¿Cuánto? 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 Sergio, necesito que compruebes si mi marido, Javier, ha hecho alguna transacción inmobiliaria últimamente, sobre todo en las afueras. Sergio se quedó perplejo por un momento, dudando. ¿Javier? Pero si él trabaja en una oficina, ¿qué sabe de terrenos y propiedades? ¿Sospechas que tiene un fondo secreto? Tú compruébalo, por favor. Tengo un mal presentimiento. Rápido, te espero. Al ver mi seriedad, Sergio dejó las bromas. Sacó su tablet, tecleó con agilidad y realizó un par de llamadas a sus contactos en notarías y registros de la propiedad. Yo esperaba a su lado, bebiendo un sorbo de té amargo, con el corazón en un puño. Pasaron 10 minutos que parecieron una eternidad. De repente la expresión de Sergio cambió, pasando de la curiosidad al asombro, y luego me miró con lástima. Dejó la tablet sobre la mesa y bajó la voz. Sofía, mantén la calma. Acabo de confirmar una información de la notaría número 3. Javier está tramitando la venta de una parcela en la sierra. Presentó la documentación esta mañana y está esperando para firmar. ¿Qué? Exclamé, casi derramando el té. Esa parcela en la sierra la compré yo con el sudor de mi frente, ahorrando durante 3 años cuando el terreno allí todavía era barato. Para mantener las apariencias de mi marido ante mi familia, cometí la estupidez de ponerlo a él como cotitular en la escritura, e incluso le di un poder para gestiones administrativas, porque yo solía viajar mucho. ¿Por cuánto la vende? Pregunté, con la voz temblorosa de rabia. Un precio de risa, Sofía. Mucho más bajo que el mercado, casi un 20% menos. El comprador es un especulador. Le está presionando para pagarle en efectivo en el mismo día. Parece que Javier necesita liquidez urgente. Me quedé helada. Resulta que Javier no solo quería sacarme 5.000 euros, sino que también planeaba malvender un bien común, que en realidad era mío, para conseguir una gran suma de dinero antes de Navidad. Se estaba aprovechando de mi confianza y de mi descuido para apuñalarme por la espalda. Y eso no es todo. Sergio vaciló, deslizó el dedo por la pantalla de su móvil y me lo enseñó. Ayer, un primo mío que trabaja de seguridad en una joyería me mandó esto por casualidad. Le pareció que era tu marido y me lo envió en broma. No pensaba decírtelo, pero viendo la situación, cogí el teléfono. La foto estaba un poco borrosa, pero se veía perfectamente. Javier estaba en el mostrador de la joyería, probándole un collar de oro a una chica joven. Se reían y hablaban con complicidad. La mirada de Javier hacia ella era de una devoción que yo nunca había recibido, ni siquiera en nuestros primeros días de casados. Y al fijarme bien en la cara de la chica, la sangre se me heló en las venas. No era una desconocida.
Era Laura, la nueva contable que había entrado en la empresa de Javier hacía medio año. La misma de la que Javier solía hablar en casa, elogiándola delante de mí. Laura es muy buena chica, muy discreta y muy trabajadora, no como las chicas de ahora que son unas trepas. ¿Buena chica? ¿Discreta? Resulta que su discreción consistía en liarse con su jefe y aceptar regalos caros comprados con el dinero y el esfuerzo de la esposa de su jefe. Miré fijamente la foto, sintiendo como si alguien me hubiera dado una bofetada para despertarme. Todas las piezas encajaban. La suegra exigiendo dinero, el marido vendiendo propiedades a bajo precio, el recibo del collar de oro, y ahora la joven amante. Una conspiración perfecta para desplumarme antes de echarme a la calle. Le devolví el teléfono a Sergio y respiré hondo para reprimir las náuseas que me subían por la garganta. En mis ojos ya no había dolor, solo la fría y despiadada determinación de una cazadora. Gracias, Sergio. Ya sé lo que tengo que hacer. No voy a montar una escena. Tras 9 años en el despiadado mundo inmobiliario, montar un escándalo en público es la estrategia de los débiles. Me escondí detrás de una fila de coches de segunda mano en el exterior, subiéndome la mascarilla y ajustándome las grandes gafas de sol que me cubrían medio rostro. Mi misión ahora no era abalanzarme sobre ellos para arañarles o insultarles, sino confirmar por última vez en el bolsillo de quién iba a terminar el dinero ganado con mi sudor y mis lágrimas. Frente a mí había un concesionario especializado en coches de ocasión y scooters de alta gama, a solo unas calles de la oficina de Javier. De repente recordé esas cenas en las que Pilar solía lanzar indirectas. Javier, siendo subdirector, yendo en ese coche viejo y destartalado, da una imagen penosa. La mujer en un buen coche y el marido en uno de clase baja. La gente se va a reír de vosotros. Resulta que la gente de la que hablaba y la apariencia que Javier quería mantener estaban justo a su lado. En ese momento, Javier y Laura, la amante con aspecto de mosquita muerta, estaban de pie frente a una reluciente Vespa de color blanco perla. Laura ya no mostraba esa timidez que solía fingir. Se apoyaba con coquetería en el brazo de Javier. Con sus uñas pintadas de rojo intenso, acariciaba el asiento de la moto, mientras su voz, con un tono meloso que pude oír a 5 metros de distancia, decía: «Ay, Javier, me encanta esta. Imagínate qué bien quedaríamos estas Navidades, yendo a todas las celebraciones en moto nueva. Pero es tan cara, más de 8.000 euros». Javier sonrió, con los ojos casi cerrados, y la rodeó por la cintura con el brazo, apretándola suavemente. Esa actitud generosa era totalmente opuesta a su expresión de queja y lamento de la noche anterior. Cualquier cosa. Menos una moto. Cariño, tú elige la que quieras, yo me encargo. En cuanto tu mujer consiga los 5.000 euros para las compras de mamá, usaré ese dinero para la entrada de la moto. Considéralo un regalo de Navidad adelantado. Y si tu mujer no te los da, parece bastante dura. Laura hizo un mohín, fingiendo preocupación. Javier hizo un mohín aún mayor, con un tono de desprecio. ¿Dura esa? Es una paleta. Todo el día metida en sus negocios de terrenos. Siempre huele a dinero y a tierra. No tiene nada de femenino. Es muy tonta. Solo tengo que amenazarla con que mamá se enfada o con que voy a quedar mal con la familia y se asusta. Seguro que suelta el dinero. Además, estoy a punto de vender la parcela de la sierra. En cuanto reciba el anticipo, nos compramos un coche bueno y dejamos la moto, que es para llenarse de polvo. Cada palabra de mi marido era como una aguja clavándose directamente en mis tímpanos. Resulta que, a sus ojos, mi duro trabajo bajo el sol y la lluvia solo era algo sucio. Mi sacrificio y mi paciencia eran estupidez. No solo planeaba robarme 5.000 euros para entretener a su amante, sino que también pensaba vender nuestro patrimonio común para construir un futuro con otra. ¿Me lo prometes?, exclamó Laura, poniéndose de puntillas para darle un beso en la mejilla. Javier la besó en la frente, reafirmando su promesa. Te lo prometo. El dinero de la casa lo controlo yo. Ella es solo una marioneta. Hará lo que yo le diga. Tú relájate y disfruta. Me di la vuelta y me marché, sin derramar ni una lágrima más. El dolor y la angustia de una esposa traicionada murieron en ese preciso instante, dejando paso a la fría y calculadora determinación de una mujer de negocios. En mi mente ya no había intención de reconciliación, ni un ápice de afecto conyugal, solo un plan de venganza implacable. ¿Quieres vender el terreno? Muy bien, Javier, soy la mejor agente de esta zona, te ayudaré a venderlo. ¿Pero a quién? ¿A qué precio? ¿Y en el bolsillo de quién acabará el dinero? Eso es algo que nunca te imaginarás. Saqué el teléfono, marqué un número familiar de mi agenda y una media sonrisa se dibujó en mis labios. Hola, Clara. Prepara el dinero. Tengo un chollo para ti, pero tiene que ser rápido, esta misma tarde. Al llegar a casa me encontré con Pilar de brazos en jarras,
regañando a la chica de la limpieza por haber roto un cuenco de una vajilla antigua. Su voz, agria y estridente, resonaba por toda la casa. Con un trabajo así, te lo descontaré todo del sueldo. Te mando de vuelta a tu pueblo a criar gallinas. Inútil. Ver a Pilar tan prepotente y autoritaria me produjo una extraña sensación de lástima. Se creía la reina de la casa, la que tenía el poder de vida o muerte, sin saber que su adorado hijo, al que trataba como a un dios, estaba a punto de dejarla en la calle sin miramientos. Entré en silencio a la cocina, me puse el delantal y empecé a preparar la cena. El aroma de la comida no podía disimular la atmósfera de cálculo y traición que impregnaba aquella casa de 3 plantas. Un rato después, llegó Javier. Nada más entrar por la puerta, se puso en el papel del hombre de familia agotado por las responsabilidades económicas. Se aflojó la corbata, se dejó caer en el sofá y suspiró como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Al ver a su hijo, Pilar cambió de tono inmediatamente, pasando de la acidez a una dulzura empalagosa, pero sin olvidar su objetivo principal. ¿Qué tal, Javier? ¿Tu mujer ha conseguido ya el dinero? Estamos a 22 de diciembre. El tío abuelo acaba de llamar para recordar la celebración de su cumpleaños. No dejes que tu madre quede en ridículo. Javier me miró, que estaba ocupada lavando verduras, y luego se dirigió a su madre con un tono de hijo devoto que en realidad era una forma de arrinconarme. Tranquila, mamá. Sofía está en ello. Cariño, a ver qué puedes hacer. Retira algo de capital. Mamá ya es mayor. Se ha sacrificado toda la vida por nosotros. Ahora solo quiere una Navidad decente para sentirse orgullosa. Eres su nuera. No la hagas preocuparse más, que es un pecado. Sentí náuseas al oírle. ¿Un pecado? El mayor pecado que yo había cometido era haber confiado ciegamente en él durante 9 años. Fingí estar de acuerdo para zanjar el tema y, con la excusa de subir a por unas vitaminas para su madre, me escabullí. Al pasar por el baño del primer piso, oí el sonido del agua corriendo, pero también un murmullo. La puerta estaba entreabierta y la voz familiar de Javier se oía claramente. No era el tono cansado de antes, sino uno burlón y satisfecho. Tranquila, cariño. Mi actuación es de Oscar. Mi mujer se lo ha tragado todo. Ahora mismo está buscando dinero por todas partes. Sí, mi madre es una pesada, todo el día con el dinero. ¡Qué agobio! Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, pegada a la pared fría. Dentro, Javier continuaba su llamada con su amante, Laura. Da igual lo que diga ella. En cuanto venda el terreno de la sierra, con ese dinero nos compramos un ático de lujo en una zona nueva para los dos. Después de las fiestas, buscaré una excusa para divorciarme y nos vamos a vivir juntos, a disfrutar de la vida. Dejaré que mi madre y mi mujer se peleen en esta casa. Estoy harto de este drama de suegra y nuera. En cuanto pueda, me largo. Mis oídos zumbaban. El plan de Javier no se limitaba a estafarme y robarme mi propiedad, sino que también pensaba deshacerse de su propia madre, Pilar, la madre que siempre defendía a su hijo a capa y espada, que me trataba como a una extraña. No era más que una pieza en el juego de su hijo ingrato. Él quería quedarse con el dinero y la amante, y empezar una nueva vida, sin importarle lo que le pasara a su madre en esa casa. En ese momento, me di cuenta de que, irónicamente, mi suegra y yo éramos víctimas del mismo hombre despreciable. Pero la lástima que había sentido antes se desvaneció. Pilar se lo merecía. Su ceguera, su obsesión por las apariencias y su crueldad habían permitido que Javier se convirtiera en lo que era. Si le advertía, nunca me creería, incluso me acusaría de inventarlo para separarlos. Así que dejaría que probara el sabor de la traición de la persona que más quería. Necesitaba una lección muy cara, justo en los últimos días del año. Respiré hondo. Compuse mi rostro, esbocé la sonrisa de una nuera ejemplar y bajé a la cocina. La cena estaba servida. Pilar seguía sentada con cara de enfado, esperando una respuesta sobre los 5.000 euros. Javier acababa de salir del baño, con una expresión radiante, como si esa cruel llamada nunca hubiera existido. Dejé el plato de sopa caliente sobre la mesa, miré a Pilar directamente a los ojos y, con una voz suave pero firme, dije: «Mamá, acabo de revisar mis cuentas. Sé que te preocupa la Navidad de la familia, y yo no quiero tener fama de ser una nuera que no se ocupa de las cosas». «De acuerdo, mamá. Te prometo que el 24 de diciembre te traeré los 5.000 euros para las compras. Incluso más, para que quedes muy bien con toda la familia». Los ojos de Pilar brillaron de codicia. Me sirvió un trozo de cordero asado y dijo con tono triunfante: «Lo sabía. Hacía falta que te hablara claro para que entraras en razón. Así me gusta. Ocúpate de ello cuanto antes». Javier, a su lado, sonreía satisfecho, convencido de que su plan había funcionado a la perfección.
No sabía que ese, incluso más que yo prometía, sería el precio desorbitado que toda la familia tendría que pagar. Iba a seguirles el juego hasta el final. Esa noche, cuando los ronquidos de Javier y la tos de Pilar se sumieron en el sueño, saqué la pequeña caja fuerte del armario. Delante de mí tenía toda una fortuna. Escrituras de propiedad, contratos de arras, documentos de compraventa, pero esa noche no los saqué para admirar el fruto de 9 años de mi juventud, sino para liquidarlo todo. Mis lágrimas se habían secado desde que escuché la conversación de Javier con su amante. Ahora solo quedaba el cálculo frío de una mujer de negocios profesional. Clasifiqué los documentos en 2 montones. El primero contenía las parcelas de las afueras que había comprado en secreto con mis propios ahorros y a nombre de mi madre. Ese patrimonio estaba completamente a salvo. Javier ni en sueños podría tocarlo. El segundo montón era el verdadero campo de batalla, la parcela de la sierra y el propio piso de 3 habitaciones en el que vivíamos. Eran bienes adquiridos durante el matrimonio, a nombre de ambos. Javier planeaba vender la parcela para mantener a su amante, y yo tenía que actuar antes de que él lo hiciera. A primera hora de la mañana siguiente, me reuní con Alberto, un notario experimentado y amigo de confianza. En una cafetería discreta, le presenté la documentación que había preparado, siendo lo más importante el poder notarial para la disposición de bienes. Mi plan se basaba en la codicia y la arrogancia de Javier. Antes de ir a trabajar, le había dicho con dulzura: «Cariño, con la parcela de la sierra, el cliente nos está presionando con el precio porque dice que los trámites son complicados al tener que firmar los dos. Y tú estás muy ocupado. ¿Por qué no me firmas un poder notarial general? Yo me encargo de todo, así la venta será más rápida. Tengo otro cliente dispuesto a pagar 100.000 euros más que el precio de mercado, pero quiere cerrarlo hoy mismo para disponer de los fondos antes de Navidad». Al oír 100.000 euros más y antes de Navidad, los ojos de Javier brillaron como faros de coche. Necesitaba dinero para comprarle la moto a Laura, para empezar una nueva vida, así que no sospechó nada. Para él, yo seguía siendo la esposa tonta, obsesionada con el trabajo para traer dinero a casa. Sí, tienes razón. Últimamente estoy hasta arriba de reuniones. No tengo tiempo para ir y venir de la notaría. Dame, que te lo firmo. Firmó el poder notarial de un plumazo, sin leer las cláusulas. No sabía que con esa firma me estaba entregando el control total sobre esa propiedad, el derecho a venderla, a donarla y, lo más importante, a recibir el dinero en su nombre. Con el poder notarial sellado y firmado por Javier en la mano, se lo entregué a Alberto con una mirada decidida. «Alberto, tramita la venta urgente de la parcela. Ya he encontrado un comprador mayorista. Acepta un precio ligeramente inferior al de mercado, pero paga todo en efectivo esta misma tarde». Alberto asintió. «Eres muy astuta, Sofía. Con este poder, Javier queda fuera de juego. ¿Y las propiedades a nombre de tu madre? Véndelas todas, Alberto. Necesito reunir todo el efectivo. Quiero salir de este lío sin dejar ni un cabo suelto». Alberto me miró con preocupación, pero respetó mi decisión profesionalmente. Redactó los contratos rápidamente. Al firmar la orden de venta de esas propiedades por las que tanto había trabajado, no sentí ningún dolor. El dinero perdido se puede recuperar, pero la dignidad pisoteada debe limpiarse con el mismo dinero. Pero el golpe de gracia aún no había llegado. Le entregué a Alberto la escritura del piso de 3 habitaciones donde Pilar vivía con arrogancia y Javier soñaba con su futuro con su amante. «Ayúdame a vender este piso también». Alberto se quedó atónito y bajó la voz. «¿Estás loca? Si vendes el piso, ¿dónde vais a vivir tú, tu hijo y tu familia política? Estamos a 23 de diciembre. Sonreí. Una sonrisa que helaría la sangre a cualquiera. «No estoy loca. Estoy más cuerda que nunca. Vendo el piso a una clienta de confianza, pero con una cláusula especial. Lo alquilaré yo misma durante un mes. Pagaré el alquiler por adelantado, descontándolo del precio de venta». «¿Para qué?», preguntó Alberto, desconcertado. «Para que no sospechen. Para que Pilar siga creyéndose la reina y Javier siga pensando que tiene el control. Quiero que tengan una Navidad espectacular, llena de esperanza, y que después se den cuenta de que han celebrado las fiestas en la casa de otro, sobre los restos de su patrimonio». Levanté mi taza de café solo y di un sorbo. El amargor se extendió por mi lengua, pero me sentí extrañamente satisfecha. Tenía el control total de la partida. Javier había firmado la sentencia de muerte de sus propios bienes sin saberlo. Desde ese momento, legalmente, esa casa ya no era nuestra. Era solo una fachada brillante que ocultaba el inminente derrumbe. La mañana del 24 de diciembre, las calles de Madrid eran un cuadro vibrante y caótico. El tráfico estaba colapsado por coches cargados de árboles de Navidad y flores de Pascua. La gente corría de un lado a otro, llevando la Navidad a sus hogares.
En medio de ese bullicio impregnado de olor a turrón y flores frescas, yo también me apresuraba. Pero no para comprar un abeto o un centro de mesa, sino para liquidar todo mi patrimonio antes de que fuera demasiado tarde. Estaba sentada en una sucursal del BBVA. El aire acondicionado contrastaba con el calor sofocante de la multitud que se agolpaba fuera. Mi teléfono no paraba de recibir notificaciones de saldo. El dinero de la venta de la parcela de la sierra y de mis otras propiedades iba llegando a mi cuenta. Al ver la larga fila de ceros en la pantalla, no sentí alegría, solo un alivio inmenso, como si me hubiera quitado una losa de encima. Señora Sofía, ¿quiere transferir todo el importe ahora mismo?, preguntó la empleada del banco, a quien ya conocía, con una pizca de sorpresa en la mirada por el enorme volumen de la transacción en vísperas de Navidad. Sí, transfiérelo todo a este número de cuenta, por favor. En el concepto, pon aportación de capital. Le pasé a la empleada el papel con el número de cuenta de mi madre. Mi mano no tembló. Con un solo clic, todo mi capital, el fruto de 9 años de sudor y lágrimas, estaba a salvo en la cuenta de mi madre. Legalmente, ahora yo no tenía casi nada. Mi cuenta estaba vacía, pero nunca me había sentido tan rica y segura. Al salir del banco, me mezclé con la multitud. Los villancicos sonaban alegres en las tiendas, pero en mi cabeza solo había cálculos fríos. Entré en una copistería no para compulsar documentos, sino para un pequeño truco. Abrí una aplicación de edición de fotos en mi teléfono, tomé la captura de pantalla del saldo de mi cuenta justo cuando había entrado el dinero, antes de transferirlo, y modifiqué cuidadosamente la fecha y la hora para que pareciera actual. Una cifra astronómica, suficiente para deslumbrar a cualquier codicioso. Al llegar a casa, Javier me esperaba en la puerta, inquieto como una hormiga en un hormiguero. Al verme, sus ojos se iluminaron y corrió a ayudarme a aparcar el coche, un gesto galante que normalmente ni en sueños habría tenido. ¿Qué tal, cariño? ¿Has vendido ya las propiedades? ¿Ha llegado el dinero? Mamá no para de preguntar. Dice que ya es día 25 y que la nuera no ha dicho nada. Me quité la mascarilla y forcé una sonrisa cansada pero prometedora. Acabo de volver del banco. Los clientes han hecho la transferencia. Pero con el lío de fin de año, la red va lenta. El banco dice que el dinero está retenido en el sistema, que tardará 1 o 2 días en aparecer en la cuenta para poder sacarlo en efectivo. Al ver la cara de decepción de Javier, saqué tranquilamente mi teléfono, abrí la foto falsa del saldo que había preparado y se la mostré. Mira, aquí está el aviso de ingreso. En total, más de 150.000 euros. Pero si voy a la ventanilla ahora, me dicen que no tienen tanto efectivo, que hay que solicitarlo con antelación. He quedado con ellos el 28 por la mañana para sacarlo todo de una vez. Dile a mamá que esté tranquila. ¿Qué son 5.000 euros? Estas navidades le daré 10.000 para que los gaste a gusto. Javier se quedó mirando la pantalla del teléfono, tragando saliva. La cifra de más de 150.000 euros bailaba ante sus ojos, y su codicia se desató, nublando cualquier sospecha. No sabía que mi cuenta real solo tenía unos pocos cientos de euros para la compra. Vaya, mi mujer es increíble. Sabía que podías conseguirlo. Voy a darle la buena noticia a mamá ahora mismo. Se va a poner contentísima. Javier estaba radiante. Su actitud había cambiado por completo. Subió corriendo a su habitación, seguramente para llamar a su madre, y de paso, tranquilizar a su amante. Desde el pie de la escalera, oí su susurro emocionado al teléfono. Hola, mi amor, ya está hecho. El pájaro está a punto de caer en la jaula. Mi mujer ha vendido las propiedades. El dinero está en camino. El 28 lo saca. Ve eligiendo el color de la moto. Lo prometido es deuda. Esbocé una sonrisa amarga, sintiendo una profunda repulsión. ¿El pájaro en la jaula? Pobre Javier. Sigue soñando. ¿No sabes que este pájaro codicioso está a punto de atragantarse con un hueso tan grande que no podrá ni pedir ayuda? Fuera, la primavera llegaba con cada brote, pero dentro de esta casa, una tormenta gélida se estaba gestando en silencio, esperando el momento justo para arrasarlo todo. Nunca había limpiado el pequeño altar familiar de la casa de mi suegra con tanto esmero y devoción. Con un paño de terciopelo rojo, quité con cuidado el polvo de la foto de mi suegro y del viejo incensario de bronce. No era porque de repente me hubiera vuelto una nuera ejemplar, sino porque sabía que sería la última vez que cumpliría con mis deberes en esa casa. Quería hacerlo todo correctamente, para poder marcharme con la conciencia tranquila, sin el más mínimo remordimiento. El ambiente navideño se había colado en cada rincón de la casa. Pilar iba y venía, tarareando villancicos con un humor excelente. No era para menos. Su nuera le había prometido una pequeña fortuna, y además, se había encargado de comprar regalos para toda la familia. Esa mañana,
Gasté casi 500 euros en cestas de Navidad ya preparadas, llenas de dulces importados y vino tinto, para que Pilar las regalara al tío abuelo y a las tías de la familia. Ver a Pilar embutida en un vestido de terciopelo nuevo, cargada de regalos por todo el vecindario, me hacía sonreír por dentro. Allá donde iba, se convertía en un altavoz andante. ¡Ay, mi Sofía! Este año ha tenido una suerte increíble en los negocios. Me dijo que me daba 10.000 euros para gastar en Navidad, y yo le dije que no exagerara. Los halagos de los vecinos inflaban el ego de Pilar. Se paseaba orgullosa, presumiendo de mí como si fuera una joya cara que se ponía para deslumbrar a los demás. No sabía que mi generosidad repentina era un potente somnífero que la mantenía dormida en su victoria, bajando por completo la guardia. Javier también formaba parte de esta farsa de familia feliz. Al verme tan ocupada con los preparativos, no paraba de ayudarme. Unas veces me masajeaba los hombros, otras me servía agua, interpretando el papel de marido modelo a la perfección. Pero no podía ocultar sus verdaderas intenciones. Cariño, ¿y si me das la contraseña de tu cuenta bancaria para que yo la vigile? No vaya a hacer que el banco libere el dinero de madrugada y no nos demos cuenta para sacarlo. Es más seguro si lo controlo yo, susurró Javier con la mirada fija en mi teléfono. Aparté su mano con suavidad, con una voz dulce pero firme. No te preocupes, el dinero está en mi cuenta, no se va a escapar. Además, la aplicación del banco funciona con huella dactilar, así que aunque tuvieras el móvil no podrías hacer nada. Tranquilo. El 28 por la mañana voy a la sucursal y lo saco todo en efectivo. Así se lo damos a mamá recién salido del banco, para que traiga suerte. Al oír en efectivo, Javier tragó saliva, asintió repetidamente y se fue a otra parte. Seguramente a esconderse en el baño para mandar un mensaje tranquilizador a su amante, que estaría impaciente por su moto nueva. Esa noche, la cena fue más abundante que de costumbre. Pilar misma cocinó cordero asado, un plato que en 9 años solo había preparado para invitados especiales o celebraciones importantes. Me sirvió el trozo más grande y jugoso, con una amabilidad que me puso los pelos de punta. Sofía, come bien, que necesitas fuerzas para estos días. Este año vamos a tener la mejor Navidad de todo el barrio. Hablando de eso, invita a tus padres a que vengan. Hace mucho que no nos vemos. Así aprovecho para agradecerles que hayan criado a una nuera tan buena. Miré el cordero humeante, la sonrisa falsa de Pilar y la mirada codiciosa de Javier. Planeaban exprimir hasta la última gota de mí, e incluso querían utilizar a mis padres como telón de fondo para su propio lucimiento. Tragué el bocado de cordero como si fuera un carbón ardiente, pero mantuve una sonrisa amable y respetuosa. Sí, mamá, tienes razón. Invitaré a mis padres. Seguro que se llevarán una gran sorpresa con la Navidad de este año. Sorpresa. Enfaticé un poco esa palabra, pero ellos estaban tan absortos en sus fantasías de riqueza que no notaron la ironía en mi voz. Esa noche, cuando todos dormían, me levanté en silencio. Sin encender la luz, aproveché la penumbra que entraba de la calle para recoger mis últimas cosas. Algunas joyas con valor sentimental, mis documentos personales y el álbum de fotos de mi hijo. Ya lo tenía todo empaquetado en una caja de cartón desde la tarde. Salí sigilosamente por la puerta de atrás, donde un mensajero de confianza me esperaba. Los servicios de mensajería trabajaban a destajo en Navidad. La caja llegaría directamente a casa de mis padres esa misma noche. De vuelta en el dormitorio, miré el armario. Mis trajes de trabajo y mis bolsos seguían colgados, dando la impresión de que su dueña vivía allí tranquilamente. Pero en realidad, lo más valioso, lo que representaba mi alma y mi futuro, ya había abandonado esa casa. Aquel imponente piso de 3 habitaciones era ahora, para mí, una cáscara vacía. Mañana era 28 de diciembre. La obra llegaba a su fin y la hora se acercaba. Me acosté junto a Javier, escuchando la respiración tranquila del traidor. Me sentía extrañamente serena. Porque mañana cuando despiertes, la realidad será más cruel que tu peor pesadilla. La mañana del 28 de diciembre, el frío de Madrid era cortante. El viento del norte se colaba por las rendijas de las ventanas, silbando como si quisiera arañar la piel. Pero ese frío gélido no era nada comparado con el fuego que ardía en mi interior. Un fuego de indignación mezclado con la satisfacción de quien está a punto de bajar el telón de una larga farsa. Hoy era el día del juicio. Me desperté más temprano de lo habitual. Me maquillé con esmero, elegí mi vestido de fiesta más elegante, de un color rojo burdeos, y me puse un abrigo de piel sintética que había comprado hacía tiempo pero que nunca me había atrevido a usar por miedo a que mi suegra me criticara por derrochadora. Al bajar al salón, el ambiente estaba cargado de olor a incienso y a cálculo. Pilar ya estaba sentada en el sofá, como si llevara allí horas, sorbiendo una taza de té caliente. Sus ojos afilados estaban fijos en la escalera, esperando mi aparición. Al verme tan arreglada,
Dejó la taza con un golpe seco sobre el platillo. El sonido de la porcelana fue como una campana anunciando el último asalto. Y bien, Sofía. Hoy es 28. ¿Dónde está el dinero? No te vistas de gala para intentar ganar tiempo. A las 12 del mediodía, si no veo los 5.000 euros sobre la mesa, recoge tus cosas y vete a casa de tus padres a pasar la Navidad. En esta casa hay unas normas, y no hay sitio para una nuera mentirosa que dice una cosa y hace otra. Sonreí, una sonrisa tan radiante y segura que hizo que Pilar se quedara momentáneamente sin palabras. Ya no era la nuera sumisa de siempre. La miré directamente y con una voz dulce pero firme le dije: «No te preocupes, mamá. Lo prometido es deuda. Hoy me he arreglado así para ir a ver al director del banco a sacar el dinero. El dinero ya está en la cuenta, pero quiero ir a sacarlo en persona, recién salido, para dártelo y que nos traiga suerte». Javier, que estaba arreglando unas luces del árbol de Navidad en el patio, oyó la palabra dinero y entró corriendo como un perro que ha olido un hueso. Me miró con avidez, sin poder ocultar su impaciencia y su codicia. Temía que cambiara de opinión, que no pudiera sacar el dinero y que su plan de comprar un coche y una casa con su amante se viniera abajo. Sí, cariño, tienes razón. Los bancos están a punto de cerrar por las fiestas. Date prisa para que no se te haga tarde. Mamá lleva toda la mañana preguntando y a mí también me tiene nervioso. Ve ahora mismo. Cuando vuelvas con el dinero, yo me encargo de ir a comprarlo todo. Ah, y acuérdate de sacarlo todo. Saca también los 150.000 euros que me enseñaste el otro día. Así podemos ir pensando en invertir y en independizarnos. Al ver la expresión de júbilo de Javier, sentí una mezcla de risa y asco. Se había tragado el anzuelo de la captura de pantalla falsa. Soñaba con un futuro de riqueza construido sobre mi sudor, sin saber que estaba a punto de caer en un abismo. Sí, ya lo sé. No te preocupes. Cogí mi bolso de marca, que solo contenía mi cartera, el teléfono y una barra de labios roja, y me dirigí a la puerta. Al pasar junto a Javier me detuve. Le puse una mano en el hombro y le miré fijamente a los ojos, que brillaban de alegría. Mi mirada ya no era de reproche, sino de lástima por un necio. Javier, espérame en casa, ¿vale? No te vayas. Al mediodía te traeré a ti y a mamá una gran sorpresa. Te aseguro que nunca olvidarás estas Navidades. Al oír gran sorpresa, los ojos de Javier se iluminaron. Asintió repetidamente, sonriendo de oreja a oreja, seguro de que la sorpresa sería más dinero para él. Sí, sí, ya sé que eres la mejor. Te espero, ¿dónde voy a ir? Mamá también te espera para comer. Ten cuidado y vuelve pronto, mi amor. La palabra mi amor, dicha por él en ese momento, sonó tan chirriante como unas uñas arañando una pizarra. Me di la vuelta, conteniendo las náuseas. Adiós, mamá, me voy, dije en voz alta. Mi última despedida a 9 años de nuera, llenos de lágrimas y humillación. Saqué la scooter del garaje. El cielo estaba gris, pero para mí brillaba con la esperanza de la libertad. Arranqué el motor, que sonó con fuerza. No miré hacia atrás ni una sola vez. Para mí, aquella imponente casa de 3 plantas era ahora una cáscara vacía, la tumba de la juventud ingenua de la antigua Sofía. Aceleré, y la moto se lanzó al viento frío, dejando atrás un nido de mezquindad y mentiras. ¡Clac! La pesada puerta de hierro se cerró a mi espalda con un sonido seco y definitivo, como el de unas tijeras cortando un hilo de infortunio. Por fin estaba fuera. El juego había comenzado oficialmente. No fui al banco como había prometido. Al salir, dejé la scooter en el aparcamiento de un centro comercial cercano y paré un taxi. Con voz firme, le di al conductor la dirección de la casa de mis padres, en un pueblo a más de 20 kilómetros de allí. El coche se puso en marcha, dejando atrás la ruidosa ciudad y a una familia política sumida en la falsedad. Me recliné en el asiento trasero, cerré los ojos y sentí el suave balanceo del coche, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. En mi bolso, el teléfono permanecía en silencio, pero dentro había una bomba de relojería que yo misma había programado, esperando la hora exacta para detonar. Al llegar a la puerta de la casa de mis padres, al ver las bugambillas de siempre y a mi padre barriendo el patio, la coraza de fortaleza que me había autoimpuesto durante días se hizo añicos. Entré corriendo, abracé a mi madre y rompí a llorar desconsoladamente. Lloré por mis 9 años de juventud pisoteados, por las comidas con lágrimas, por mi propia estupidez al haber confiado en quien no debía. Mis padres, asustados, sin entender qué pasaba, me rodearon con sus brazos. Mi madre me acariciaba el pelo, con la voz temblorosa. Lo importante es que has vuelto. Cuéntanoslo todo con calma. No llores más, hija, que ya es Navidad. 5 minutos después levanté la cabeza y me sequé las lágrimas. Esta debilidad solo podía durar 5 minutos. Respiré hondo.
El olor familiar a leña y a la infusión de hierbas que mi madre preparaba para el baño de fin de año me despejó la mente. Había vuelto a mi refugio. Ahora era el momento de volver a ser una guerrera para cerrar todas las heridas y reclamar justicia. El reloj de la pared dio las 12 campanadas, anunciando el mediodía, la hora exacta del ultimátum de Pilar. El teléfono en mi bolso empezó a vibrar sin parar. La pantalla se iluminó con el nombre mi suegra. Seguramente la comida ya estaba en la mesa, y toda la familia esperaba que yo llegara con los 5.000 euros para aclamarme. No contesté, dejando que el timbre sonara en vano. La llamada se cortó y al instante empezó a sonar otra de Javier. Llamaba una y otra vez, desesperado. Debía de estar muy nervioso, sin saber dónde estaba yo ni su dinero, o si me había pasado algo. Esbocé una sonrisa fría que nunca había aparecido en los labios de la dócil nuera. Desbloqueé el teléfono, pero no para contestar. Abrí WhatsApp y busqué el grupo llamado Familia Unida, el que Pilar había creado para presumir ante todos los parientes, donde publicaba fotos de familia perfecta, y filosofaba sobre cómo una nuera debía ser obediente y virtuosa. Deslicé el dedo por la galería de fotos y seleccioné la más valiosa, la que mi colaborador había tomado en el concesionario. En la foto, Javier rodeaba con el brazo la cintura de su amante, Laura. Ambos sonreían, señalando la costosa scooter. En la otra mano, Javier sostenía un fajo de billetes, la señal que acababa de recibir por la venta a bajo precio de mi parcela. Su rostro reflejaba la satisfacción de quien ha conseguido un buen negocio, sin un atisbo de remordimiento por su esposa abnegada. Pulsé enviar. La foto apareció nítidamente en el grupo de chat, donde estaban todos los mayores y los parientes de mi marido. Pero no me detuve ahí. Escribí las palabras que había ensayado en mi mente cientos de veces, cada letra como una bala directa al orgullo desmedido de mi suegra. Mamá, los 5.000 euros que me pediste para las compras de Navidad, tu adorado hijo los ha usado para comprarle una moto y regalos a su otra esposa. Yo no tengo tanta suerte como para poder darte una Navidad tan lujosa como querías, así que con tu permiso, me voy a casa de mis padres a pasar las fiestas, para estar más tranquila. Mira bien la foto y pregúntale a tu hijo de dónde ha salido el dinero. Ah, por cierto. Hice una pausa, viendo cómo el mensaje pasaba de enviando a visto por varios miembros del grupo. El silencio se apoderó del chat, pero yo sabía que al otro lado de la pantalla, un huracán de categoría 5 estaba a punto de arrasar aquella casa. Un huracán que destruiría el buen nombre de la familia del que Pilar tanto se enorgullecía. Y esto era solo el principio. El golpe de gracia estaba en el segundo mensaje que estaba a punto de enviar. Apenas 30 segundos después de enviar el primer mensaje con la foto de la infidelidad, cuando los emojis de sorpresa e indignación empezaban a inundar el chat familiar, no les di ni un respiro. Con los dedos fríos pero firmes, tecleé las últimas palabras. Palabras afiladas como un bisturí, diseccionando el tumor que había supurado durante 9 años. Envié el segundo mensaje. La estocada final que decidiría el resultado de esta partida. Por cierto, mamá, se me olvidaba una cosita. El piso en el que vivís tú y Javier, completé la venta la semana pasada para conseguir capital para mis propios negocios. Tengo todos los papeles legales aquí conmigo. Gracias a que Javier confió en mí y me firmó un poder notarial general para disponer de los bienes, ¿recuerdas? Alquilé la misma casa durante un mes para que la familia pudiera celebrar las fiestas manteniendo las apariencias con los vecinos. Pero ahora veo que no es necesario. A principios de año vendrán los nuevos dueños a tomar posesión. Que tengáis una feliz Navidad, mamá y Javier, en compañía de su amante. Con vuestro permiso. Dejé el teléfono sobre la mesa de madera, me senté con las piernas cruzadas y lo observé en silencio, como un cazador que contempla a su presa caída en la trampa. 1 segundo, 2, 3, pasaron en un silencio tenso. Y entonces el teléfono empezó a vibrar violentamente, deslizándose sobre la mesa, emitiendo un zumbido furioso y desesperado. Primero, una llamada de Javier. Se cortó. Otra de Javier. Se cortó. Luego, el número fijo de la casa. Después, el móvil de Pilar. Una tía. Un tío. La pantalla parpadeaba sin cesar, como una alarma roja. 10, 20, 50 llamadas. El contador de llamadas perdidas llegó a 99 en menos de 15 minutos. El teléfono ardía como un ascua, conteniendo todo el caos, los gritos y el derrumbe de una familia que se enorgullecía de su buen nombre. No contesté. Absolutamente no. Pero desde aquí, a 20 kilómetros de distancia, podía imaginar perfectamente la escena infernal que se estaba desarrollando en aquella casa. Pilar seguramente estaría teniendo un ataque de histeria, con la cara roja, señalando a su hijo con mano temblorosa mientras gritaba hasta quedarse sin voz. Dios mío, ¿qué has hecho? ¿Y la casa? ¿Y el dinero? Ha vendido la casa de verdad.
¿Dónde voy a vivir? Más te valdría matarme. Ella, la mujer que había vivido toda su vida por las apariencias, ahora estaba desnuda ante toda la familia. Y Javier, ese marido despreciable, estaría pálido como un muerto, paralizado en medio del salón. Él, que se creía tan listo por haberme engañado con la venta del terreno, ahora se daba cuenta de que su firma apresurada en aquel poder notarial lo había dejado sin nada, sin casa, sin terreno, sin dinero, y con su infidelidad expuesta. Llamaría desesperado a su amante Laura, buscando consuelo, o peor, intentando recuperar los regalos, pero seguro que ella ya se había esfumado al oler el desastre. Apagué el teléfono. La pantalla se volvió negra, devolviendo la paz a la casa de mis padres. Todos los ruidos, los insultos, las súplicas o las amenazas del otro lado quedaron bloqueados tras esa pantalla oscura. En el patio, mi padre avivaba el fuego bajo una gran olla donde cocía los dulces navideños. El olor a leña se mezclaba con el aroma de las hierbas del campo. Mi madre salió de la cocina con una bandeja con la cena de Nochebuena, un besugo al horno con patatas, humeante. La escena, cálida, sencilla y acogedora, contrastaba brutalmente con el infierno que se vivía en casa de Pilar. Sofía, ven a cenar. Apaga el teléfono y descansa. Ya estás en casa, come y duerme tranquila. Nosotros nos encargamos de todo. La voz de mi madre era como un bálsamo para mi alma herida. Me senté a la mesa. Mi madre me sirvió un plato. El sabor de la comida casera, al pasar por mi garganta, arrastró toda la amargura y la humillación de 9 años. 9 años siendo la deudora de la familia de mi marido. Había ganado. Una victoria sin armas, pero devastadora y total. Había recuperado mi libertad y mi dignidad. Aunque el precio fuera la ruptura de una familia, prefería romperme una vez y sanar, que vivir con un cáncer que me consumiera de por vida. Fuera empezaba a lloviznar. Las gotas de lluvia de invierno caían con el viento frío, pero extrañamente, sentada junto al fuego, mirando las sonrisas de mis padres, sentí un calor inmenso en mi corazón. El invierno de mi vida había terminado. Dentro de mí, los brotes de la primavera, de la libertad y de la autonomía comenzaban a florecer, radiantes y orgullosos. No necesitaba presenciarlo para saber que la Navidad de la familia de Pilar sería amarga e inolvidable. Sentada junto al calor del hogar de mis padres, agradecí haber apagado el teléfono. Solo con imaginar el caos en aquella casa, me estremecía ante el poder destructivo del orgullo pisoteado. Más tarde, gracias al relato avergonzado de una vecina cercana, supe todos los detalles del terremoto que sacudió aquella tarde de Nochebuena. En cuanto mis fotos y mensajes aparecieron en el chat familiar, el buen nombre que Pilar tanto se había esforzado en construir se derrumbó como un castillo de arena. Las tías y primas que siempre la habían halagado, ahora se volvieron en su contra. Llenaron el chat de críticas feroces. El tío abuelo, la figura más respetada de la familia, envió un mensaje corto pero demoledor. ¡Qué desgracia de familia! Una madre que cría a un hijo para ser infiel y estafar a su mujer. Ahora os quedáis sin casa ni dinero. ¿Con qué cara vais a mirar a vuestros antepasados? No os molestéis en venir a la reunión familiar. Sois la vergüenza de todos. Le siguieron una oleada de mensajes sarcásticos de las tías. Vaya, vaya, mucho ruido y pocas nueces. A la nuera, que era un cielo, la habéis presionado hasta que ha tenido que vender la casa para escapar. A cada cerdo le llega su San Martín. Al leer esos mensajes, Pilar enloqueció. Gritó y empezó a lanzar todo lo que encontraba. La vajilla de porcelana que tanto apreciaba, el jarrón de cristal, todo se hizo añicos. Se abalanzó sobre Javier, golpeándole el pecho mientras lloraba desconsoladamente. «¡Maldito seas! ¡Me has arruinado! Decías que lo tenías todo controlado, que tu mujer era tonta. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está la casa? ¿Y el dinero? Lárgate. Fuera de mi casa ahora mismo». Javier se quedó paralizado, recibiendo los golpes de su madre, con el rostro pálido. Intentó hablar pero se quedó sin palabras. Pilar fue a empujarlo hacia la puerta, pero su mano se detuvo en el aire. De repente, recordó la cruel verdad que yo había revelado. Esta casa había sido vendida. Los papeles estaban en regla. Ella ya no tenía derecho a echar a nadie, porque ella misma era una inquilina a punto de ser desalojada. La desesperación la venció y se desplomó, agarrándose el pecho. En medio del caos, Javier sacó temblando el teléfono y llamó a Laura, la amante a la que acababa de regalar una moto. Esperaba recuperar algo, ya fuera dinero o al menos un poco de consuelo, un lugar donde pasar aquella Navidad de pesadilla. Pero solo escuchó la voz impersonal de la operadora. El número que ha marcado no está disponible. Laura se había esfumado, bloqueando su número en cuanto olió el fracaso. Javier dejó caer el brazo. El teléfono se estrelló contra el suelo, rompiéndose la pantalla, igual que su vida destrozada, sin nada,
humillado, solo. El shock fue demasiado para Pilar. Puso los ojos en blanco, balbuceó algo y se desmayó en medio del salón destrozado. La sirena de la ambulancia resonó en el barrio en la tarde de Nochebuena, anunciando una Navidad desoladora en un hospital, en lugar de la mesa llena que tanto había anhelado. Yo pasé la Nochevieja en casa de mis padres, entre risas y el cálido olor a hogar. Pero la obra aún no había terminado. La mañana de Año Nuevo, mientras los cohetes sonaban por todas partes, la puerta de la casa de mis padres tembló con fuerza. Salí a abrir y me quedé helada. Frente a mí estaba Javier, con la ropa arrugada del día anterior, la barba crecida y ojeras profundas. Estaba allí, temblando de frío, con un aspecto tan patético y miserable, que no podía creer que ese fuera el hombre impecable y moralista al que una vez había servido. La mañana de Año Nuevo, el aire fresco y puro del primer día del año envolvía el pueblo. El canto de los pájaros, las risas de los niños estrenando sus regalos, todo componía una estampa llena de vida. Sin embargo, justo en la puerta de la casa de mis padres, una escena patética y trágica rompía la solemnidad del día. Javier se arrodilló a mis pies. Cualquiera que pasara pensaría que era un marido arrepentido suplicando perdón. Pero yo, que había vivido con él 9 años, conocía su verdadera naturaleza. No se arrodillaba por remordimiento ni para pedir perdón por su traición. Se arrodillaba para pedir dinero. Sofía, por favor, ayúdame. Dame algo de dinero o devuélveme una parte de lo de la venta de las propiedades. Me voy a morir, gritó, con la voz rota por el pánico, intentando agarrarse a mi pantalón, pero yo retrocedí. Al verlo así, con la barba descuidada, los ojos hundidos y la ropa sucia, no reconocía al marido elegante y sentencioso de antes. Solo veía a un hombre cobarde, débil y codicioso hasta la médula. Levántate. Es Año Nuevo. No dejes que mis padres empiecen el año con tu mala suerte. ¿De qué dinero hablas? Lo dejé todo muy claro en los mensajes. Javier siguió arrodillado, con la cara llena de mocos y lágrimas, y empezó con su habitual discurso de echar la culpa a los demás. Fue todo culpa de Laura. Ella me engañó. Me dijo que si le compraba la moto y los regalos, estaría conmigo. Me hechizó. Por eso perdí la cabeza. Ahora he perdido la casa, el dinero, y ella me ha bloqueado. Sé que he hecho mal, Sofía. Por favor, dame una oportunidad para empezar de nuevo. Sonreí con desdén y saqué del bolsillo un sobre grueso que había preparado la noche anterior. Al verlo, los ojos de Javier se iluminaron como los de un náufrago que encuentra un madero. Pensaba que era dinero, pero al abrirlo, su sonrisa se borró. Dentro no había billetes, solo la demanda de divorcio firmada por mí y una fotocopia del poder notarial que él mismo había firmado el 27 de diciembre. Léelo bien. Es la demanda de divorcio. Te libero para que busques tu nueva felicidad. Y ese otro papel, mira bien tu firma. Me diste plenos poderes para vender las propiedades y conseguir capital. He actuado según tus instrucciones. Con el dinero he cobrado, con intereses, los 9 años de mi juventud que malgasté en tu casa. Estamos en paz, cada uno por su lado. Javier sostenía el poder notarial, temblando como si tuviera malaria. Balbuceaba, pálido como un muerto. Pero pensé que era una amenaza. ¿Lo vendiste de verdad? ¿Te quedaste con todo el dinero? ¿Y mi deuda? ¿Deuda? Fruncí el ceño. ¿Qué deuda? Javier bajó la cabeza, y con un hilo de voz, oí su desesperación. El otro día, como creía que el 28 sacarías los 150.000 euros, pedí un préstamo a unos prestamistas, 200.000 euros para comprar la moto, el collar de Laura y dar la entrada del ático. Pensaba devolvérselo en cuanto me dieras el dinero. Ahora no tengo nada y los intereses crecen. Me van a matar, Sofía. Me quedé atónita por un segundo, y luego me eché a reír. La codicia y la estupidez de Javier superaban mi imaginación. Había vendido la piel del oso antes de casarlo, gastando un dinero que no existía, y ahora se había puesto la soga al cuello. Ese es tu problema. Si tuviste agallas para pedirlo, tenlas para devolverlo. No me arrastres a tu miseria. En ese momento, la puerta de casa se abrió de par en par. Mi padre salió, con un bastón en la mano, imponente. Sin decir mucho, señaló la puerta con el bastón y con voz grave y firme dijo: «Señor Javier, le ruego que abandone mi propiedad. Mi hija ha terminado con usted, y la ley lo hará pronto. En mi casa no hay sitio para yernos codiciosos y desagradecidos como usted. No me obligue a llamar a la Guardia Civil para que lo detengan por alteración del orden público en Año Nuevo». Javier miró a mi padre, y luego a mí, la esposa que tanto había despreciado. En mis ojos solo encontró frialdad y desprecio. Comprendió que todas las puertas se le habían cerrado.
sin casa, sin dinero, sin familia, y ahora con una enorme deuda con prestamistas sobre su cabeza, se levantó tambaleándose, casi cayéndose. Con la cabeza gacha, salió por la puerta como un perro apaleado. ¡Pum! 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 Los petardos de los vecinos estallaron de repente, dando la bienvenida al año nuevo. La música alegre sonaba por todo el pueblo, pero para Javier esos eran los sonidos más amargos e irónicos, el epílogo de su miserable final por haberlo querido todo y haberse quedado sin nada. Su silueta solitaria se perdió tras la arboleda, dejando atrás un cielo resplandeciente y a una Sofía completamente libre. La justicia se había cumplido de la forma más dolorosa, pero también la más justa. 3 meses después de aquella tormenta familiar, me encontraba relajada en mi propia oficina inmobiliaria, recién inaugurada. Giré mi silla de cuero y contemplé la bulliciosa ciudad. El sol de marzo entraba suavemente por el ventanal, iluminando un espléndido ramo de orquídeas que un socio me había enviado por la inauguración. Ya no era la agente que luchaba por cada contrato. Ahora era la directora de una agencia de prestigio, con total autonomía financiera y personal. La sentencia de divorcio descansaba en un cajón, cerrando 9 años de matrimonio tumultuoso. El proceso fue más rápido de lo que esperaba, en parte porque Javier no tenía nada que reclamar, y en parte porque quería huir de los reproches de Pilar y de la presión de sus deudas. La casa de 3 habitaciones, escenario de tantos malos recuerdos, ya tenía nuevos dueños. El día que se mudaron, Pilar hizo las maletas y cogió un autobús de vuelta a su pueblo, para vivir con parientes lejanos, dejando atrás sus sueños de grandeza. Dicen que Javier está trabajando en lo que puede para pagar sus deudas, huyendo de los cobradores, y que Laura desapareció aquella fatídica noche. Tomé un sorbo de té de manzanilla, sintiendo su dulzura en mi paladar. El capital que logré salvar aquel día se convirtió en mi mejor inversión. Lo destiné a un proyecto de terrenos en la costa, y fue un éxito rotundo. Las ganancias no solo me permitieron abrir esta oficina, sino también asegurarles a mis padres una vejez tranquila. Pero el mayor beneficio no fueron las cifras de mi cuenta bancaria, sino la liberación. Me miré en el gran espejo de la oficina. Una Sofía radiante, segura de sí misma, con un elegante traje de diseño, muy diferente a la mujer sumisa y agotada que vivía en la cocina de Pilar. Me di cuenta de que el valor de una mujer no reside en cumplir con su deber de nuera para complacer a los demás, sino en su capacidad de ser independiente, autónoma y de quererse a sí misma. Deslicé los dedos por el teclado. La pantalla mostró la confirmación de una reserva de billetes de avión para un viaje de 10 días por Europa. Algo que durante 9 años, a pesar de tener el dinero, nunca me había atrevido a soñar por miedo a las críticas de mi suegra. Pero ahora iría a disfrutar del fruto de mi trabajo, a compensar mi juventud perdida. Sonreí al recordar la llamada de los 5.000 euros. Si no hubiera sido por la desmedida codicia de Pilar y la mezquina traición de Javier, quizás seguiría atrapada en aquel pozo oscuro. Pensándolo bien, tuve mucha suerte. Gracias a aquellos 5.000 euros imaginarios, compré la verdadera libertad para mi vida. Cerré el portátil, cogí el bolso y salí de la oficina. Afuera, el cielo estaba azul, sin una sola nube, y la verdadera primavera de mi vida acababa de empezar. Cerré la puerta de la oficina, guardé el billete de avión en el bolso y salí a la radiante primavera. La sombra de aquella vieja casa y la carga de ser una nuera sumisa durante 9 años se habían desvanecido por completo, dejando paso a un nuevo y orgulloso camino. Queridos amigos, a las mujeres a menudo se nos enseña a sacrificarnos, a ser pacientes para mantener la paz, pero recuerden que el sacrificio solo tiene valor cuando se entrega en el lugar correcto, y la devoción no significa inclinar la cabeza para que otros pisoteen nuestra dignidad. La independencia económica es la armadura más sólida, la que nos permite mantener la cabeza alta, saber cuándo sostener y cuándo soltar. El sol de marzo bañaba las calles. Sonreí y llené mis pulmones con el dulce aroma de la libertad. Si esta historia te ha gustado y te ha conmovido, por favor dale a me gusta, compártela, suscríbete y deja un comentario. Escribe un 1 si te identificas con Sofía. Escribe un 2 si crees que hay algo que mejorar.